afrodescendientes y comunidades de inmigrantes en el Perú. La comunidad afroperuana ha dejado una huella profunda en el desarrollo de la cultura peruana. Su historia en el territorio peruano se remonta al siglo XVI, cuando miles de africanos llegaron como esclavos para trabajar en las haciendas costeñas. Contribuyendo significativamente a la economía y sociedad colonial. Durante este periodo, los afrodescendientes enfrentaron condiciones extremadamente difíciles, siendo sometidos a la esclavitud y la discriminación. A pesar de que la esclavitud fue abolida en el Perú, durante el gobierno de Ramón Castilla, el 3 de diciembre de 1854, lamentablemente, la condición social de la comunidad afroperuana no mejoró sustancialmente. A lo largo del tiempo, siguieron siendo víctimas del rechazo y la exclusión social, lo que les dificultó avanzar hacia una igualdad plena y el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la revalorización de la cultura afroperuana comenzó a gestarse en las décadas de 1950 y 1960. Durante este periodo, se produjeron importantes cambios sociales y culturales en el país que permitieron visibilizar y enaltecer la rica herencia cultural de los afrodescendientes. La comunidad afroperuana empezó a ganar protagonismo y se destacaron figuras relevantes que contribuyeron a la promoción y preservación de sus tradiciones. En la actualidad, la comunidad afroperuana se encuentra principalmente ubicada en diversas regiones de la costa central sur del Perú, siendo Lima y la provincia de Cañete los lugares donde se concentran en mayor medida. Estas zonas han sido importantes puntos de asentamiento histórico para los afrodescendientes y han influido en la preservación y transmisión de su cultura a lo largo de generaciones. En la ciudad de Lima, la capital del país, se encuentran diversos barrios y distritos donde la comunidad afroperuana ha mantenido fuertes lazos culturales y ha contribuido significativamente a la vida social y artística de la ciudad. Asimismo, en la provincia de Cañete, ubicada al sur de Lima, la comunidad afroperuana ha dejado una marca indeleble en la cultura local. Aquí, las tradiciones ancestrales han sido conservadas y se han transmitido de generación en generación, manteniendo viva su identidad cultural. Además de Lima y Cañete, otras localidades de la costa central sur también albergan a comunidades afroperuanas destacadas. En Chincha, Ica y Nazca, la cultura afroperuana ha influido en la música y la danza. Por otro lado, en la costa norte del Perú, la comunidad afroperuana también tiene una presencia importante en las regiones de Lambayeque y Piura. Especialmente en el pueblo de Yapatera, se pueden encontrar tradiciones culturales únicas que han sido transmitidas a lo largo del tiempo y que enriquecen el patrimonio cultural del país. A lo largo de la historia, las primeras etnias africanas que llegaron al territorio peruano como esclavos mantuvieron sus tradiciones originales, las cuales se fueron transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, debido a la convivencia con las tradiciones locales, costeñas y en especial las andinas, se produjo un proceso de fusión cultural que dio lugar a una nueva identidad conocida como cultura afroperuana. Esta fusión no significó la pérdida completa de su cultura madre, pero sí una amalgama que enriqueció la diversidad cultural del Perú. Entre las manifestaciones más significativas de la cultura afroperuana se encuentra su música. La danza. La literatura.
La gastronomía. En la música, la cultura afroperuana ha dejado una huella indeleble, siendo uno de sus máximos exponentes el género del festejo. Este ritmo contagioso y lleno de energía incorpora elementos africanos, como el uso del cajón peruano y la zapateada, con influencias de la música andina y costeña. El cajón peruano, instrumento de percusión de origen afroperuano, se ha convertido en un símbolo nacional y es ampliamente utilizado en diversos géneros musicales peruanos. Además del festejo, otros estilos como la zamacueca y el alcatraz también reflejan la influencia afroperuana en la música del país. La danza es otra manifestación artística en la que la cultura afroperuana ha dejado su huella. Las coreografías llenas de vigor y cadencia que acompañan a la música afroperuana son una muestra de su rica tradición dancística. Bailes como el zapateo, el socavón y el panalivio son representativos de la cultura afroperuana y han sido preservados a lo largo de los años. La literatura oral también es una parte importante de la cultura afroperuana. A través de cuentos, leyendas y narraciones transmitidas de manera oral, se ha mantenido viva la memoria de las experiencias y saberes ancestrales de esta comunidad. Estas narrativas, cargadas de simbolismo y tradición, son una ventana a la historia y cosmovisión afroperuana. Por supuesto, la gastronomía afroperuana también ha dejado una marca significativa en la cultura culinaria del país. Platos como el tacú tacú, el seco de cordero y las sopas secas son ejemplos de la fusión de ingredientes africanos y locales que han dado lugar a sabores únicos y deliciosos. Además de la influencia afroperuana, otras culturas también se han sumado al mosaico cultural del Perú. Las comunidades de inmigrantes en el Perú han desempeñado un papel importante en la conformación y enriquecimiento de la diversidad cultural del país. A lo largo de su historia, el Perú ha sido destino de personas provenientes de diversas partes del mundo, atraídas por oportunidades económicas, la búsqueda de una nueva vida o la huida de conflictos y dificultades en sus lugares de origen. Una de las comunidades de inmigrantes más significativas en la historia peruana es la de origen chino. A partir del siglo XIX, específicamente desde 1845 en adelante, llegaron inmigrantes chinos al Perú para trabajar principalmente en las Islas Guaneras y en las haciendas de la costa norte. Su presencia ha dejado una marcada influencia en la gastronomía peruana, con la creación y expansión de los chifas, restaurantes que fusionan la cocina china y la peruana, así como en el consumo cotidiano de arroz como guarnición. Además, los fuegos artificiales, introducidos por los inmigrantes chinos, se han convertido en una tradición arraigada en las festividades nacionales. Otra comunidad de inmigrantes destacada es la de origen japonés. Que llegó al Perú a finales del siglo XIX, a partir de 1899. La demanda de mano de obra en las haciendas y plantaciones, especialmente después de la Guerra del Pacífico, impulsó la llegada de los inmigrantes japoneses al país. La influencia de la cultura Nikki, descendientes de inmigrantes japoneses, es innegable y se refleja en diversos ámbitos de la vida nacional, como los negocios, la literatura, el arte, por supuesto, la gastronomía. La inmigración europea también ha sido significativa en la historia peruana, con la llegada de ingleses, italianos, franceses, alemanes y españoles desde el siglo XIX, después de la independencia del país en 1821.
Estos inmigrantes llegaron con el interés de obtener riqueza económica y fueron alentados por las políticas migratorias del Estado peruano de la época. Una de las colonias más representativas y numerosas es la de los italianos, cuya influencia se refleja en el comercio marítimo, la industria y la gastronomía del Perú. La diversidad cultural que han aportado estas comunidades de inmigrantes ha contribuido a enriquecer la identidad nacional peruana y ha dejado un legado en diferentes aspectos de la vida cotidiana y la sociedad peruana. La contribución de los inmigrantes al Perú es una muestra del carácter abierto y acogedor de la nación, que ha sabido valorar y reconocer la importancia de la diversidad cultural como un pilar fundamental para el desarrollo y la identidad del país. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.